En un silencioso bosque norteamericano, una amenaza invisible mata indiscriminadamente a osos negros, dejando un rastro de cuerpos sin vida sin signos visibles de lucha. Estos imponentes depredadores, conocidos por su fuerza y agilidad, parecen impotentes ante el asesino silencioso que acecha en las sombras de la noche. ¿Qué podría estar cazando a los osos con tanta ferocidad y precisión? Algo que nadie podría haber predicho. Son conocidos por su habilidad para cazar en las profundidades del bosque, pero nunca antes un depredador se había vuelto tan letal y eficiente. No hay pistas ni rastros de batalla. Solo la repentina y misteriosa muerte de los osos. Y lo más aterrador, nadie sabe qué es, dónde está ni cómo detener esta matanza aparentemente interminable. El asesino actúa como una sombra, imparable e implacable, y los osos, maestros de la supervivencia, caen uno a uno. El depredador silencioso posee un poder letal que desafía cualquier explicación racional. No se trata de un animal común ni de un enemigo natural. Este ser desconocido es una fuerza de destrucción calculada, que aniquila a sus presas con una eficacia aterradora. Si crees que la naturaleza siempre es predecible, prepárate para sorprenderte. Lo que está diezmando a los osos negros de Estados Unidos no sigue las reglas de la naturaleza. Científicos, cazadores y expertos en vida silvestre buscan desesperadamente una respuesta. Pero cuanto más investigan, más enigmas surgen. Algunos creen que el asesino podría ser una nueva especie depredadora, una criatura con inteligencia y habilidad superiores. Otros hablan de fuerzas sobrenaturales o incluso de una plaga que está llevando a estos animales a la extinción. Ahora, lo que comenzó como un misterio aislado en una pequeña región de Norteamérica se está extendiendo, amenazando a otras poblaciones de osos y provocando un pánico silencioso entre los ambientalistas. El depredador, aún sin rostro, es un fantasma en la oscuridad, y cada día que pasa, más osos caen. ¿Qué está sucediendo realmente? Y lo más importante, ¿quién o qué está detrás de esta masacre? Prepárense para desentrañar el mayor misterio de la vida silvestre moderna. ¿Estás listo para enfrentarte al misterio más oscuro de la naturaleza? Si pensabas que los depredadores de Norteamérica eran solo lobos o pumas, piénsalo de nuevo. Un asesino silencioso está diezmando a los osos negros, una de las criaturas más emblemáticas y poderosas de la fauna estadounidense. ¿Qué les está pasando a estos animales? ¿Cómo es posible que algo tan letal, y a la vez tan discreto, esté exterminando a una especie entera sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde? Cada día se encuentran más osos muertos, sin signos evidentes de lucha. Como si un depredador implacable hubiera impuesto una sentencia de muerte a estas criaturas. ¿Quién es responsable de esta masacre silenciosa? ¿Qué está sucediendo en el bosque? No podemos ignorar la magnitud de este problema. Es una situación que amenaza con desestabilizar todo el ecosistema. La muerte de los osos negros no es solo una pérdida para la vida silvestre, sino un reflejo de algo mucho mayor, algo que ocurre a un nivel más profundo en la naturaleza. Nos enfrentamos a algo que nunca imaginamos posible. Y lo mejor es que puedes formar parte de este descubrimiento. Sí, puedes suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y comentar abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir brindándote información y actualizaciones sobre este misterio en constante evolución. Por favor, también comenta sobre tu ciudad y país. Esto nos ayuda a comprender de dónde proviene nuestra audiencia y a conectar mejor contigo, que sigues esta historia que cambiará tu percepción de la naturaleza y lo que se esconde en ella. Prepárate, porque lo que leerás en los próximos capítulos cambiará tu perspectiva sobre lo que es posible en la naturaleza. No te lo pierdas y acompáñanos en este viaje para descubrir quién o qué está cazando a los osos negros de Estados Unidos. Comencemos. Era una mañana fría en los Apalaches, el sol aún luchaba por abrirse paso a través de la espesa niebla que cubría los bosques. No había señales de movimiento en la zona, reinaba una calma absoluta.
Hasta que un grupo de cazadores locales, conocidos por su habilidad y experiencia en el rastreo de animales salvajes, se encontraron con una escena que los dejó paralizados. Un oso negro de más de 200 kilos yacía inmóvil y sin vida en un claro. No había señales de forcejeo, ni rastro de sangre, ni heridas. El oso simplemente estaba muerto, su expresión era tan serena que los cazadores pensaron que podría haber muerto mientras dormía. Al principio, pensaron que podría tratarse de una muerte natural, algo común en la fauna silvestre, especialmente en una zona tan remota. Sin embargo, al examinar el cuerpo, algo no cuadraba. No había signos de infección, daños físicos ni traumatismos evidentes. El oso no parecía haber sido atacado por un depredador, pero tampoco parecía estar causado por una enfermedad conocida, como la rabia o cualquier otro virus que pudiera estar afectando a los osos locales. Esto generó incertidumbre, y el descubrimiento rápidamente llamó la atención de los científicos de la región. Biólogos y expertos en vida silvestre sospecharon inicialmente que se trataba de otro caso aislado, un accidente debido al envejecimiento del oso o una complicación no identificada. Sin embargo, con el paso de los días, se empezaron a encontrar más cadáveres, y con cada nueva muerte, surgían más preguntas. No solo en la región de los Apalaches, sino también en otros lugares remotos de los bosques del norte de Estados Unidos e incluso Canadá, los osos negros estaban desapareciendo, siendo encontrados muertos de forma similar. Era como si una fuerza misteriosa estuviera diezmando la población de estos majestuosos animales, y lo más inquietante de todo, nadie sabía quién o qué estaba detrás de estas muertes. Se llamó a las autoridades para que investigaran, y los científicos comenzaron a realizar autopsias a los cuerpos de los osos muertos, buscando pistas que pudieran dar una explicación plausible. Lo más alarmante es que, tras semanas de investigación, no se encontró ningún patrón específico. En cada muerte, el oso parecía estar perfectamente sano antes de sucumbir. No había signos de envenenamiento, contaminación química ni enfermedades infecciosas. El único factor común entre todas las víctimas fue la muerte súbita, como si el propio organismo del animal hubiera fallado sin explicación. La perplejidad y el miedo comenzaron a apoderarse de la región. Los habitantes de las cercanías de los bosques comenzaron a especular sobre lo que podría estar sucediendo. Algunos creían que se trataba de una plaga, otros de una enfermedad misteriosa. Algunos, más supersticiosos, empezaron a hablar de espíritus malignos o antiguas maldiciones de las montañas, una explicación sobrenatural que, hasta ese momento, parecía más plausible que cualquier otra. Pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Esta masacre silenciosa no era un fenómeno natural, sino algo mucho más aterrador. El pánico cundió rápidamente y los medios locales comenzaron a prestar atención a la situación. Los científicos se sentían cada vez más abrumados por la presión de encontrar respuestas. Sin embargo, con el paso de los días, se encontraron más osos muertos, en lugares cada vez más alejados de las zonas donde se habían producido las primeras muertes. Algo mucho mayor estaba en juego. Lo que antes parecía un evento aislado se estaba convirtiendo en una crisis, y la comunidad científica se veía obligada a replantear sus hipótesis. Lo que más intrigó a los científicos fue la naturaleza de las muertes. No seguían un patrón evidente. No había un lugar fijo de ataque ni un depredador visible. Las muertes no fueron accidentales, pero tampoco fueron ataques de otros depredadores como lobos o pumas. El oso parecía ser abatido de forma sistemática y controlada. Este patrón no era consistente con el comportamiento de ningún depredador conocido. La idea de un depredador inteligente, que actuaba con planificación y precisión, comenzó a cobrar fuerza. ¿Pero era posible que una criatura desconocida estuviera detrás de estas muertes? A medida que la investigación se profundizaba, surgió una teoría audaz e inquietante: la muerte de los osos no fue causada por un depredador común, sino por algo invisible, casi etéreo, capaz de operar en las sombras sin ser detectado. La idea de un depredador invisible parecía absurda a primera vista, pero a medida que se producían más muertes sin explicaciones convincentes,
algunos científicos comenzaron a considerarla una hipótesis plausible. Un depredador capaz de ocultarse perfectamente, sin dejar rastro ni rastro, parecía ser la única explicación del fenómeno. La primera pista de la teoría del depredador invisible fue una serie de informes desconcertantes de cazadores y lugareños. Muchos dijeron que, al caminar por el bosque, sentían como si los estuvieran observando. Algunos afirmaron haber visto sombras entre los árboles, pero al acercarse, no encontraron nada. Otros informaron que, tras pasar por zonas donde se habían matado osos, una sensación de presión en el aire parecía dominar el paisaje. Se hizo un silencio absoluto, como si el propio bosque suprimiera todo sonido. Para muchos, esto no era una mera coincidencia, era como si una presencia inmensa e invisible estuviera acechando. Estos informes alimentaron la especulación de que el asesino de osos era algo mucho más siniestro que cualquier depredador conocido. Algunas teorías comenzaron a cobrar fuerza, tal vez se trataba de una criatura con habilidades de camuflaje tan avanzadas que la tecnología humana era incapaz de detectarla. Algunos científicos sugirieron que podría ser una forma de depredador camuflado, quizás una especie de felino, con habilidades de mimetismo tan perfectas que podía ocultarse incluso de la vista de los cazadores más experimentados. Otros creían que la naturaleza de la criatura podría estar más allá de la biología conocida, una fuerza capaz de manipular el entorno de forma invisible. Fue entonces cuando George Harris, un cazador experimentado y respetado en la comunidad local, relató una experiencia personal que intrigó aún más a los científicos. Durante una expedición de rastreo, Harris comentó que, tras seguir el rastro de un oso muerto hasta un claro remoto, empezó a sentir una extraña presión en el aire. Lo observaban, pero al mirar a su alrededor, no había rastro de ningún animal. Era como si alguien o algo le siguiera la pista sin dejar rastro. Al regresar al campamento y revisar su equipo, notó marcas inexplicables en su mochila, como si algo hubiera tocado su equipo, pero sin dejar rastros visibles. Las cámaras de seguridad que había instalado en la zona no habían grabado nada, solo imágenes vacías del bosque. Este tipo de reporte se volvió más común entre cazadores y lugareños. Todos reportaban sentir la misma presencia extraña, como si algo los observara a distancia. Cuando las autoridades locales instalaron cámaras de vigilancia avanzadas en las zonas de caza, esperaban que captaran cualquier movimiento sospechoso. Pero, una vez más, no se detectó nada. No había huellas, marcas de garras ni ninguna otra señal de actividad depredadora. Esto hizo que muchos expertos reconsideraran su idea inicial de que el depredador pudiera ser un animal físico conocido. La teoría del depredador invisible se convirtió en una posibilidad más seria. Pero lo que más aterrorizaba a los investigadores era el comportamiento metódico del asesino. No atacaba al azar. Las muertes de osos parecían seguir un patrón, con víctimas encontradas en lugares específicos, como si el depredador supiera exactamente dónde cazar. Los científicos comenzaron a preguntarse, ¿era este depredador una nueva especie biológica, o algo más complejo, como una forma de vida interdimensional, o incluso un ser sobrenatural? Para los más escépticos, la idea de que la criatura fuera invisible o tuviera habilidades especiales parecía absurda. Pero a medida que aumentaba el número de muertes, la idea de que algo más allá de lo natural estuviera sucediendo se volvió cada vez más plausible. Lo cierto era que ya nadie sabía qué estaba pasando. La presencia de una criatura tan eficiente y silenciosa desafiaba todo lo que los expertos creían saber sobre los depredadores y su comportamiento en la naturaleza. Pero había algo que todos los involucrados en la investigación tenían en común, la sensación de estar a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la comprensión de la vida silvestre por parte de la humanidad. El número de muertes de osos seguía aumentando, y una sensación de pánico y urgencia se apoderó de autoridades, cazadores y científicos. Se movilizaron recursos para intentar capturar a este depredador, pero todos los esfuerzos por monitorear el bosque y obtener cualquier evidencia del asesino fracasaron.
Se instalaron cámaras de alta tecnología en las zonas de caza, drones sobrevolaron la zona y se colocaron trampas de última generación a lo largo de los senderos de caza más comunes. Pero en cada intento, el depredador permaneció invisible. Por mucho equipo que se desplegara, el asesino parecía ser un maestro del camuflaje, una sombra que se movía sin ser vista. El miedo comenzó a apoderarse de la comunidad científica. Algo ocurría sistemáticamente, casi estratégicamente planificado. Las muertes de los osos no parecían ser el resultado de una reacción instintiva de un depredador hambriento, sino algo mucho más calculado y meticuloso. Era como si el asesino tuviera un objetivo claro, una misión que cumplir. En muchos casos, los osos muertos se encontraban en zonas aisladas y remotas, lejos del acceso humano. Nada parecía accidental. Algunos expertos comenzaron a sugerir que el depredador era una nueva especie, una variante de un felino o un mamífero carnívoro, pero con habilidades nunca antes vistas. Otros, sin embargo, comenzaron a cuestionar si lo que ocurría era de algún modo natural. La precisión con la que se producían las matanzas y su capacidad para desaparecer sin dejar rastro alguno llevó a muchos a considerar que esta criatura podría no ser una amenaza biológica, sino algo inexplicable. Una posibilidad inquietante comenzó a debatirse entre bastidores: ¿podría ser el depredador una creación humana, un experimento biológico fallido? Esto explicaría su inteligencia y su aparente capacidad para manipular su entorno. Mientras científicos y cazadores debatían posibles explicaciones, el número de muertos aumentaba. La presencia del depredador se extendía como una plaga, y los expertos empezaban a perder la esperanza de comprender qué estaba sucediendo. La pregunta más apremiante era: ¿podría la población de osos sobrevivir a esta amenaza invisible? El tiempo se agotaba y la urgencia en el bosque era palpable. El número de muertes de osos negros aumentaba a un ritmo alarmante, y los intentos de encontrar respuestas o capturar al depredador parecían ineficaces. Los cazadores experimentados, antaño dueños del bosque, ahora parecían perdidos. Cada aproximación, cada estrategia ideada, era frustrada por el misterioso e imparable asesino que parecía ir siempre un paso por delante, invisible, intocable. Las autoridades, ahora inmersas en la investigación, organizaron un cerco masivo. Se instalaron equipos de rastreo avanzados, cámaras infrarrojas, drones de última generación e incluso sensores de movimiento. Pero, como si el depredador hubiera aprendido de los errores de sus perseguidores, nada parecía funcionar. Las cámaras solo registraban siluetas oscuras, y los sensores de movimiento solo detectaban animales pequeños, como ardillas y pájaros. No había rastro del verdadero asesino. La presión sobre los equipos de cazadores y biólogos aumentó. Nadie sabía exactamente a qué se enfrentaban. Algunos científicos comenzaron a sugerir que el depredador podría ser algo más que una criatura física común. Quizás era una fuerza de la naturaleza, una entidad invisible que usaba el propio bosque para esconderse. Otros comenzaron a preguntarse si el asesino podría ser una creación humana, algo diseñado para cazar letalmente, algo así como un experimento genético descontrolado. A medida que el asedio se intensificaba, surgió una nueva teoría entre los cazadores más experimentados. Algunos creían que el depredador tenía la capacidad de manipular su entorno, una capacidad de ocultarse no solo físicamente, sino también de influir en el comportamiento de otros animales e incluso de las personas. Para ellos, las muertes no eran simplemente resultado del hambre depredadora, sino de una criatura guiada por una inteligencia superior, una inteligencia que sabía exactamente dónde y cómo atacar. Fue durante uno de estos intentos de captura que uno de los cazadores, Tom Dawson, relató una experiencia profundamente perturbadora. Estaba patrullando una zona aislada donde se habían encontrado más osos muertos cuando de repente sintió algo extraño. El aire parecía más denso, como si una presión lo oprimiera. Ya no estaba solo. Lo sabía, pero al mirar los árboles y el suelo, no había señal de movimiento. El silencio en el bosque era absoluto. Tom describió una sensación de claustrofobia,
como si la naturaleza misma lo estuviera acorralando, dejándolo sin salida. Mientras intentaba rastrear a un oso muerto, Tom llegó a un claro donde ocurrió algo inexplicable. Juró haber visto una figura sombría moviéndose entre los árboles, pero al acercarse, la silueta se desvaneció en el aire, como si se hubiera desvanecido. Algo en su interior le decía que el depredador estaba más cerca que nunca, pero no podía verlo. Esa noche, sintió como si lo observaran ojos invisibles, y la sensación de ser perseguido lo sumió en el pánico. Este relato tuvo un profundo impacto en los investigadores. Los cazadores comenzaban a creer que el depredador no era solo una criatura física, sino algo más. Quizás era una criatura capaz de cambiar de forma, o incluso de moverse entre las sombras de una forma que hacía imposible detectar su presencia. Pero de ser así, ¿qué era y por qué cazaba a los osos con tanta ferocidad? A medida que la soga se apretaba, una nueva teoría empezó a tomar forma: el depredador podría no estar cazando simplemente por necesidad. Estaba eligiendo a sus víctimas. Esta inquietante idea hizo que todos se preguntaran, ¿qué más se escondía tras sus acciones? Estaba eliminando a los osos sistemática y deliberadamente, pero ¿cuál era su objetivo final? El miedo se extendió entre los cazadores. Algunos comenzaron a preguntarse si el depredador, en algún momento, podría atacar a los humanos. En cierto sentido, estaban cazando una sombra, una entidad que parecía tener el control de la situación. La caza se había convertido en un juego psicológico del gato y el ratón, y cada día que pasaba sin encontrar al depredador profundizaba la sensación de impotencia. Ante la creciente presión, se ideó un nuevo plan, un asedio coordinado desde múltiples frentes. La estrategia rodearía el bosque desde todas las direcciones, sin dejar rutas de escape. La única esperanza era que, con tantos equipos en acción, el depredador no pudiera escapar. Pero lo cierto era que nadie sabía a qué se enfrentaban realmente. El bosque, antaño un lugar de vida y armonía, ahora parecía una prisión. Cada ruido, cada movimiento entre los árboles, aumentaba la alerta y la ansiedad de todos. Cazaban un fantasma, una sombra imparable, y el depredador estaba ganando. Lo cierto es que, incluso con el asedio y la caza incesante, el depredador seguía siendo una presencia invisible, manipulando el bosque y a la gente que lo rodeaba. Tras semanas de intentos fallidos, persecuciones y trampas que nunca atraparon al depredador, los científicos y cazadores finalmente comenzaron a comprender que quizás se enfrentaban a algo más que un depredador común. El comportamiento meticuloso y la habilidad sobrenatural del asesino superaban todo lo que habían visto en la naturaleza. No se trataba de un animal salvaje, era algo más, mucho más. Durante una incursión nocturna en los rincones más recónditos del bosque, un equipo de cazadores y biólogos finalmente logró capturar algo. Pero lo que encontraron fue algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del funcionamiento de la naturaleza. No era una criatura salvaje, sino algo que parecía haber sido cuidadosamente diseñado, criado para cazar y eliminar con precisión y perfección. Era un arma biológica. El depredador fue el resultado de un experimento secreto desarrollado por una organización clandestina que trabajaba en un proyecto de manipulación genética. Creado a partir de ADN de varias especies, el asesino era una aberración, una combinación de depredadores, diseñada para ser el cazador perfecto. El objetivo de este proyecto era crear una criatura más inteligente que cualquier depredador conocido, más ágil y sigilosa. Fue diseñada para cazar sin ser detectada, eliminando sus presas con una eficacia aterradora. Pero algo salió mal. La criatura escapó de control y fue liberada en el bosque, sin control sobre sus acciones. Los cazadores, que creían estar lidiando con una especie desconocida, en realidad estaban cazando una creación humana. Esta revelación impactó a todos. La criatura no era un animal común. Era una combinación de habilidades biológicas e ingeniería genética, un depredador criado para ser perfecto en su misión, sin emociones ni remordimientos. Su único propósito era cazar y eliminar, sin dejar rastro. La cacería culminó en un tenso enfrentamiento.
Con la ayuda de trampas de alta tecnología y un esfuerzo conjunto, los cazadores finalmente lograron capturar al depredador. Pero la captura fue difícil. La criatura, con su extraordinario camuflaje y agilidad, no se rindió fácilmente. En el momento de la captura, pareció darse cuenta de que estaba rodeada. Luchó con fiereza, utilizando todas sus habilidades para escapar, pero los cazadores estaban preparados. Utilizando tecnología de contención avanzada, lograron inmovilizarla. Cuando los científicos finalmente comprendieron la verdadera naturaleza de la criatura, se horrorizaron. Se habían enfrentado a algo que no solo representaba una amenaza para los osos, sino algo mucho más complejo y peligroso. El depredador era, de hecho, un experimento fallido de la humanidad, un reflejo de cómo las manipulaciones biológicas pueden tener consecuencias desastrosas. Pero la pregunta que persistía era, ¿qué más se estaba creando en las sombras? Esta criatura no era la única. Y con ella, se presentó una nueva y aterradora realidad. ¿Qué más se estaba haciendo con la ciencia y la biotecnología que la humanidad aún no comprendía del todo? El depredador que habían cazado era solo el comienzo de algo mucho más grande y siniestro. La criatura finalmente fue contenida, pero el misterio de lo que realmente estaba sucediendo en los bosques americanos seguía sin resolverse. Las implicaciones de lo descubierto eran profundas y aterradoras, y el futuro de la vida silvestre y la humanidad ahora parecía aún más incierto. El depredador era solo la punta del iceberg, y la verdadera cacería apenas comenzaba. El misterio del asesino silencioso que devastó las poblaciones de osos negros en los bosques norteamericanos finalmente se ha resuelto, pero no de la forma que nadie podría haber imaginado. La criatura que causó tanta muerte y pánico no fue un depredador natural, sino una creación humana. Diseñado para ser el depredador perfecto, fue el resultado de experimentos genéticos secretos, producto de una manipulación biológica fallida. La verdadera conmoción no fue solo su naturaleza, sino el hecho de que este depredador fuera solo un ejemplo de un fenómeno mucho más profundo y perturbador, las consecuencias impredecibles de la ciencia descontrolada. Tras la captura de la criatura, los científicos y cazadores que participaron en la cacería quedaron atónitos. Lo que se habían encontrado no era un animal salvaje, sino un arma biológica diseñada para cazar y destruir con precisión. La idea de que una forma de vida, criada para ser la más eficiente de todas, pudiera escapar y devastar un ecosistema abrió una nueva y aterradora perspectiva sobre los peligros de la manipulación genética. La humanidad, en su afán por controlar la naturaleza, había creado algo que escapaba a su control. Y al hacerlo, no solo amenazó a la fauna local, sino que también expuso al mundo a algo mucho mayor de lo que nadie podría haber anticipado. Ciencia sin límites y un futuro impredecible. ¿Qué más podría estar creándose en la sombra? Si una criatura como esta pudo ser creada para cazar osos negros, ¿qué más podría desarrollar la mano del hombre sin considerar los riesgos ni las consecuencias? El depredador invisible fue el primer paso de un oscuro viaje hacia una realidad donde se traspasaban los límites de la ciencia y la ética. Pero, al mismo tiempo, sirvió como un brutal recordatorio de que la naturaleza no puede manipularse sin consecuencias. Quizás, al final, el verdadero depredador no fue una criatura genéticamente modificada, sino la ambición humana misma, ahora en un camino peligroso e irreversible. La caza del oso negro fue solo el comienzo de una historia que estaba lejos de terminar. Nadie sabe qué nos depara el futuro, pero lo único cierto es que el depredador aún acecha, no solo en las sombras del bosque, sino también en los recovecos de la ciencia y la naturaleza, donde la línea entre creación y destrucción se difumina cada vez más. Lo que queda en los bosques no es solo la muerte de los osos, sino la muerte de la inocencia humana, que ahora enfrenta las consecuencias de haber jugado con lo desconocido.